Hola a todos. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. I'm good too. Thank you for Yo asking. también estoy bien, gracias. It is it's a real honor to get to be here with Es you una honra today estar aquí con for vosotros. reasons that I don't have time to Por tell you. razones que no tengo As tiempo I para contar, lived in the last year es praying lo que he estado viviendo este último año, 24/7 prayer con that 24/7, la oración, lo que ha there's significado para mí. just a deep resonance Hay una with resonancia muy profunda con mi propio because viaje de seguir a I encountered Jesús. Jesus He in ways encontrado a that I never Jesús could understand cuando realmente pude without comprender ministry skateboarding. un ministerio con patinadores, A church with a lot of older people in it. una iglesia con mucha gente mayor dentro de A ella. young man named Y Pablo ellos realmente creían en estos hombres and jóvenes. skateboarders in Portland. Y Pablo es un misionero a patinadores en Who've Portland. been sharing the good news of Jesus Y during los patinadores han compartido for going on 37 years now durante 37 años ya in Portland, Oregon. And en I was Portland, en at Oregón. the start of Yo that. era uno de esos adolescentes. And it took about 3.5 years for the stories of Jesus to kind of work their way into my soul. And I really believe that those are the kinds of projects and the Y yo creo que kinds esos son los proyectos missions that y el tipo de this misión movement is de este doing, the same movimiento, spirit of doing the same que es thing, el mismo espíritu de hacer estas and cosas sensing where the spirit is going. It's y like sintiendo follow dónde va your el mission espíritu. with your mission of prayer, mission, and justice. So it's a real honor to get to be here. Es un verdadero honor estar aquí. También tengo muchos otros sentimientos de estar aquí. I am here because Estoy Brian aquí, and Brian, Tyler Pete invited me to come. y Tyler, que me invitó a And venir. here's the thing. Aquí está la I cosa. am a card-carrying Bible nerd. Yo soy un nerd de la Biblia. No shame at all. No hay ninguna vergüenza en ello, pero Both my temperament mi temperamento, mis and dones most of my training and vocational calling y have mi been llamado in cultivating a tool set ha sido siempre en to cultivar research y en and share investigar scripture y en comprender la escritura prayer para with others. escribir y compartir la And historia con otra gente. mission journey. Y ha sido un viaje asombroso. This is not a 24/7 Bible conference. No es una conferencia bíblica, es una conferencia de oración. 24/7 Bible Si conference. fuera una conferencia bíblica, a lo mejor me podría emocionar porque me emociona y sería lo mío, But when it pero comes to 24/7 prayer, cuando se trata I de love it. 24/7 I have oración, to be frank about this feeling tengo que ser honesto sobre mis sentimientos right now. porque quiero ser íntegro. That I actually Así que los sentimientos que he tenido have been con la unique invitación han sido sentimientos de culpa and a sense of shame y un sentimiento de vergüenza the lack of prayer in my life over the hacia la past falta de oración en mi vida. Not that I haven't prayed. I have prayed a lot, No de que no haya orado, sí but que he not orado, nearly as much as if I really believed it accomplished something. pero no realmente de una manera que yo piense que he llegado a algo en condiciones. And because of that feeling Y debido a ese of sentimiento shame, de culpa y vergüenza, siento mucho temor porque tengo muchos amigos que realmente creen en decir algo que has experimentado. am I missing out on something? Why? Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué es que me he perdido? I have access ¿Por qué no siento ello? ¿Por qué no lo siento? have gone by where I just Y han pasado muchos años really donde empezaba a sentir una especie de sensación de resignación y me alegro de tener la Biblia, la verdad. I'm not sure what it Pero no was. estoy seguro de Maybe I qué was era. in my 40s. Creo que Maybe quizá por estar en mis period 40 of isolation. o por el aislamiento del COVID, pero hace unos años Period of deep sadness about me sentí por un periodo con mucha it wasn't just tristeza. about prayer. It was No es solo oración, sino about the lack of a sense of awareness. acerca de la falta de una sensación de conciencia de que hay una persona Of course, I can show that Jesus is a en history la que puede apoyar. Claro que puedo enseñar cosas sobre Jesús, pero a lack of me life sentía como que había una falta de vida en mi relación con Jesús. and while I love scripture and I Y think yo amo la escritura. I'm a Bible nerd, right? Claro, soy un nerd de la Biblia, o sea Scripture que kills.
no tengo otras capacidades políticas, entonces, And I find the tapestry of vibrant, y me beautiful parece images vibrante so sublime. todo lo que hay en la escritura, tan sublime, tan precioso. Has not been equal for many years of my following Jesus with a Pero live, en todos los años personal eso no ha sido igual a lo que es sentir y la presencia de la verdadera persona de Jesús. Y estoy siendo honesto, I don't know what I have to lose. porque yo no sé, la verdad es que no tengo nada que perder, I know porque there sé que are no estoy others solo, who sé que hay mucha gente likewise que tiene el mismo sentimiento, la misma experiencia que he and tenido yo. so but that's begun to change Pero eso ha empezado a cambiar 18 months. en los últimos 18 meses de una manera que me ha sorprendido bastante. Story. I have lots of Y os favorite quiero verses, contar esa historia. Tengo mucho que compartir de la Biblia, feel like I need to pero share creo que necesito compartir esa historia de mi experiencia también, because you need two wings to fly. porque necesitáis poder verme con ambas alas. Para volar hay que tener dos alas. Y mi viaje con Jesús, By the beauty and wisdom of Scripture, but what makes Scripture what it is to lo que hace que blow la escritura sea lo que into our es porque el lives Espíritu sopla vida en nuestras vidas. by having new experiences. Es justamente el teniendo nuevas experiencias lo que hace que uno se eleve. So to tell you the story about Así que last para week, contaros la historia de mis últimos 18 meses, os voy a contar una parábola. because it happened to me about 7 weeks ago. Hace 7 semanas me pasó The gift uno de los dones spiritual renewal in my life de renovación espiritual en esta sesión es una Jesus, and sensación de la presencia de Jesús. ways that it happened to me Y una de las formas en que pasó of Mount Hood. fue en las montañas Coast of the United States, and en Estados Unidos. going from all the way up into Hay Canada, una cordillera que va desde Canadá Washington, hasta Washington, Oregón, California. It's called the Es Cascade. toda una cordillera It's also called the Ring of de Fire. montañas. También se llama el Anillo de Fuego porque tiene muchos picos y que son volcanes. Uno de esos volcanes está a hora y media de mi casa. Y esos glaciares son los que nos dan el agua para beber. Y yo me he enamorado con ir a cualquier sitio donde pueda explorarlo, porque me ha dado vida el explorar todo este entorno natural. Así que 7 semanas me fui 3 días para estar en soledad y oración. Nunca había hecho algo así antes, así que estoy haciendo cosas nuevas en mi vida. Me fui a los lugares más bonitos, mis lugares favoritos, y estar con Jesús. Le hablé y a ver si tenía algo que contarme. La gente a quien le guste el senderismo, esto es lo que es genial de llevar a tu cuerpo hasta el extremo, de cargar con tu mochila. Una de las cosas que me gusta de llevar de mochilero, de ser mochilero, es lo que algunos llaman el subidón del corredor, que tú empujas tu cuerpo hasta el extremo, a los límites de su capacidad. De alguna manera, tu cuerpo reacciona generando endorfinas y entonces tiras y tiras y tiras. Otra cosa al menos que me pasa a mí es que tu pensamiento se vuelve muy claro y enfocado. Así que lo que suelo hacer es empiezo a solucionar puzzles teológicos, cosas difíciles sobre las que pensar. Y entonces empiezo a respirar, estoy enfocado, me meto en la riqueza del mundo que es mi mente. Eso es lo que hice. Los primeros 3 meses había mucha elevación, las 3 primeras millas era muy elevado. Hoy voy al capítulo 4 y allá, venga, vamos. Éxodo 4 es un capítulo salvaje. Esta sería otra predicación. Así que subí por el sendero para girar hacia la derecha y explorar un sitio que se llamaba el Parque del Edén. Estoy teniendo un tiempo genial, Éxodo 4 en mi cabeza, y hacia la izquierda veo un movimiento en los arbustos. Así que lo primero que pienso es un animal. No se está yendo corriendo y eso no es bueno. Si un animal no sale corriendo, no es bueno.
Es un animal que te puede matar, pero no lo era. Era una mujer y que estaba ahí en los arbustos. Y yo me quedé como, uy, ¿qué está pasando? I get up and I'm like, this all happened in like 2 seconds. So like Esto todo pasó en 2 segundos, fue muy rápido. Mi pensamiento fue, I would say going to the bathroom in the U.S. está lo que yo digo de llamar, de irse a un baño natural. Well, actually, there is a bathroom. That's what's so great about backpacking. Esto es lo bueno de mochilero, es que Bathroom tú wherever. puedes ir al baño donde sea, donde quieras. You have great views while you're doing Normalmente además tienes grandes vistas en el baño. backpacking. It's like come across the Así que yo pensé, bueno, esta persona está ahí teniendo un ratito de ir al baño, así que yo quería seguir all of a sudden realized she wasn't going to the bathroom. She y de repente me di cuenta de que no estaba yendo al baño porque se levantó she held out her hands and she y extiende las manos y dice, and look, mira, these huckleberries. todo está lleno de arándanos. Informed that here in the UK you don't have a thing that you call huckleberries. Aquí me han dicho que en Inglaterra, en Gran Bretaña no tenéis lo que son estos arándanos. What I looked around and I realized that I was Cuando yo miré alrededor me di cuenta de que the estaba densest, rodeado most filled por los huckleberry bushes, like wild. arbustos más llenos de arándanos que había visto en mi vida. Because that's what I call them. Vale, arándanos, eso es lo que son. So can we get the picture back up there? Así que por favor poner la foto otra vez. Go to a rural farm. Esto es como si te vas a una granja rural donde puedes coger los arándanos así de forma natural And through as far down as I could see, about a mile, it was just y huckleberry en bushes. todo el sendero por una milla, And I looked más de un kilómetro, era todo eran arándanos. and it was just huckleberries. And there was something about Todo era arándanos. timing and the weather and Y hay algo acerca del tiempo, del lugar, were there along y esas vallas estaban ahí. a certain elevation on the side Había una elevación. and so once I did the only thing reasonable to do was Y yo hice lo único razonable de hacer, que era comer y comer y comer arándanos. you guys the huckleberries followed me for all 3 days. Y los arándanos me siguieron durante 3 días. Had them as snacks. Les tenía como merienda, I had them so many in my own comí tantos discovered that this is a kind of berry that keeps your digestion. y descubrí que es un tipo de baya que te hace que tu digestión vaya fenomenal y que te mantiene regular. Así que cuando estás en la naturaleza lo que quieres es que lo de abajo funcione bien. So I really enjoyed the huckleberries. Así que disfruté mucho los arándanos. As I went on, experiencing huckleberries for the Y seguí los siguientes días escuchando, high point. disfrutando High as you can go on this one ridge without having to put on ropes or spikes or anything. And I, in a really distinct way, felt de una forma muy distinta, sentí como que el Espíritu me invitaba a ver esa experiencia like an embodied como una parábola encarnada de lo que era mi viaje espiritual sobre los últimos años. in the exact same spot where En ese mismo lugar donde yo estaba de pie, cuando me crucé con la mujer, I was leaning into a habit. yo estaba en el hábito, How I approach life. que es como yo me acerco en la vida en general, que es a través de mi razón, de mi mente. My life as a whole is E essentially igual que mi vida, what I was doing on the trail, which lo que yo estaba haciendo en el sendero era enfocarme, distractions quitar las distracciones e invertir en este mundo rico de dentro de mi mente, que es bonito y me gusta, oye, la verdad. because I love to entertain sublime ideas. Pero debido a que me gusta entretener ideas sublimes acerca de Dios y la vida, mi existencia. Así que, ¿por qué no lo iba a hacer? Me gustaba estar ahí y descubrir los misterios del universo. But one thing that rich interior world doesn't afford Pero una cosa que ese mundo interior no me aporta es ser consciente de mi cuerpo being aware of my physical y consciente de mi entorno físico. Así que me sentí invitado turning point a que eso fuera un cambio de dirección, in my life because like the berries obviously weren't the berries are just there. The berries porque igual que los arándanos estaban ahí y me rodeaban. Durante todo el ascenso estaba rodeado de ellos. and it was me that was oblivious, yeah? You get what I'm saying? Y era yo el que no se daba cuenta. Like I'm so thankful for that woman because Y de repente agradezco tanto el ver a esa mujer, porque de repente todo un paisaje cambió, se modificó. the exact same place that I had been before I encountered that woman. Y muy diferente de justo antes de encontrar a esta mujer. There's something really important
Y yo creía que había algo importante para mí y quizá hay algo importante para ti. The Greek New Testament authors would call this an Los autores del apocalypsis or Apacabu, que esa sería la palabra que utilizarían los autores griegos. No significa el fin del mundo, moment significa un momento cuando algo es destapado, but you just didn't know it was there. algo que no sabías que Have estaba the ahí, framework or ability to see it. no tenías la habilidad para More verlo, likely that you and I have been formed through our habits of mind and body and heart in o such que a way that nosotros our hemos bodies sido and feelings formados are right there around us all the time. de So tal we can forma que no often vemos aquello que see está ideas siempre ahí, but we don't expect to see anything there at all. porque no esperamos ver nada. I realized that I had invested my mind into Y yo me di focusing cuenta que había invertido mi mente in a very focused para way, estudiar a Jesús de una forma muy enfocada. that I had a severely underdeveloped Creo soul. que yo tenía un alma My muy poco ability desarrollada to experience realities apart y from mi myself habilidad had been para severely experimentar la limited. realidad That didn't mean for estaba sure muy I would discapacitada. claim my tradition and Y choices eso of no life, but it's where descalifica I todo lo was. demás, ni mi tradición, And pero es donde yo me the Spirit encontraba. gave me a gift that Y day el Espíritu me dio un on that don mountain aquel día en esa because I montaña. really believed that Porque it was what I needed. realmente creía que era lo que necesitaba. See what God is Ver up to in my life and what I qué es lo have que a Dios quiere en mi vida hunch of what He's up to in lots of people's lives. y también el darme cuenta de lo que quiere en la vida de muchos. Ways that I could tell. Hay mucho más de esta historia de lo que podría contar, pero Here's what I'd like to do. I'd like aquí you esto es to lo que me keep that gustaría picture in hacer. your mind. Quedaros con esa parábola en vuestra mente. The huckleberries are everywhere. Que los arándanos están en todos sitios. ¿Sabéis lo que quiere decir, verdad? They're everywhere. Están en todos sitios. What that experience also has done Lo for que esa me experiencia también me ha hecho help me to appreciate ideas apreciar las ideas that en I las knew were escrituras there and that I have que, loved to think about for a lot of que yo years. sabía que estaban ahí, Become pero very que no complex había and pensado y unique que ahora se volvían with personales complex y themes, llenas de complex significado. stories and Muchas poems cosas and rodeando historias, poemas, escritura, gardens and que hablan de temples jardines, and mountaintops templos, and the whole idea that cimas de montaña, we are Espíritu Santo, connected to heaven oración and earth. y la unidad entre el cielo y la Let's do tierra. all that in the next 25 minutes. Y voy a intentar hacer todo eso en los próximos 25 minutos. Okay, it's going to be a blitz. Así que esto va a ser muy A rápido. bunch of passages in the Bible. Muchos pasajes en la Biblia. And it's actually the same type of tour that I Os experienced voy a on llevar por the un tour mountains como el que this yo year. experimenté en la montaña. And what I'd like to do is invite you into one of these puzzles that Lo I've que me gustaría es kind of set up invitaros a uno de estos puzzles trail runs. And I invite you to meditate with me on e invitaros a meditar conmigo en otra historia Luke's account, the Gospel of Luke's account del- of Jesus' del- crucifixion. de lo que The Lucas moment dice acerca de la crucifixión de when the Jesús. criminal who sees who Jesus El is momento en el que el criminal dice que ve a Jesús y le ve por quién es, says to Jesus is y lo que le dice es, then the criminal said, uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús "Will you también remember me lo when you insulta, come dice, into oye, your kingdom?" And Jesus answered eh, him, "Truly, le dijo Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. paradise." So, on one level, here's my hunch is that most of Así us que have seen a this un as a very nivel, beautiful, merciful muchos de gift nosotros vemos como esto como algo lleno de misericordia que Jesús se lo ofrece. and that's Y right. es verdad, es verdad. My other hunch is that Pero por otro lado, most of us have taken the word paradise and we've just, without so much muchos hemos cogido thinking, our la minds palabra translated it. paraíso Yeah? y la hemos transformado en nuestra cabeza como te veré en el cielo, We're going to be dead. porque nos vamos a morir Not ahora. entirely wrong in doing that. No estás del todo equivocado diciendo I'll eso, meet you later today in heaven. He says, I'll meet you later today in pero paradise. Jesús no le dice te encontraré en el cielo, dice te encontraré en el paraíso. Y eso es algo muy curioso que decir. ¿Por qué? The word for paradise, Porque la palabra para in Jesus' paraíso account, which he wrote the account in Greek, the en Greek word griego is, you es already know it, paradisos. paradeisos. Our word paradise is not even an English word. Nuestra It's a Greek word. It spells palabra paraíso ni siquiera es inglesa, es griega. Pero lo paradise. interesante de esa palabra es que esa palabra es la que los judíos, And knew Greek and Hebrew and Aramaic. tanto en hebreo como en árabe, Before Jesus, they rendered the whole Hebrew Bible into Greek so that the toda scriptures la Biblia se tradujo al from griego Jews tiempo to Greek in después, form. And the Hebrew word pero la palabra hebrea when they used
Traduciendo la que usaron ellos para paraíso, la palabra que dice Jesús es la palabra jardín. Also interesting about all of these words, Y lo que también es interesante de estas palabras es que garden. jardín significa jardín. ¿Por qué dice entonces Jesús a alguien cuando está muriendo, Meet you later today. te encontraré luego en el jardín? What does that mean? ¿Qué significa eso? Now here's the thing, Jesus, and Ahora, I'm very proud to be in good company with Jesus here. He y was ahora a yo Bible nerd for sure. estoy muy orgulloso de estar ahora aquí con Jesús porque él también era un nerd de la Biblia He was a Bible nerd. And he was very learned in the scriptures. y conoce muy bien las escrituras, su lenguaje y todo está constantemente lleno de imágenes que vienen de la narrativa bíblica. And so there's only one garden Solo hay un jardín that he could be talking about del que él podría estar hablando with the Hebrew scriptures, and it's the garden that appears on page 2. y es el jardín que aparece en la página 2 del Génesis, es el jardín del Edén. In chapter 2, En el capítulo 2 wild wilderness. There's no plants, there's no no hay humans. plantas, no hay nada, Provides the stream that comes up así que Dios genera lo que es el vapor y la humedad y that he's created with water. He can con plant the garden, agua and y he can planta el jardín then he puts the human in the garden. y pone al ser humano en el jardín, Eden. el jardín del Edén. Chapters are highly debated by Ahora estos capítulos tienen mucho debate especially the last 300 years for all kinds of reasons. But that would be a whole other por talk. todo tipo de razones. Bueno, son capítulos que han generado mucho debate, No matter what views they pero have, todo el mundo interpretation of the está de acuerdo story is set. en que esta historia se habla como algo sucedido en el pasado, en el comienzo, ¿vale? Eso, no hay nada controversial sobre eso. Of our puzzle, because what does it mean for Jesus to say, ¿Qué significa Jesús diga, "You'll be with me tú vas a estar conmigo of Eden en el paraíso del Edén when we're dead"? hoy cuando muramos? What does that mean when the garden that he's talking about is the garden that was ¿Y qué significa de que ese jardín fue plantado antes, en el pasado? Así que esto nos hace que tengamos una pregunta muy simple. ¿Cuándo es el paraíso? Hemos mirado una palabra, la palabra en un sitio de la Biblia, y aquí hay otro sitio donde aparece en la Biblia. No hay trucos, no estoy haciendo nada raro. ¿Cuándo es paraíso? ¿Cuándo es? Así que hay una cosa que sabemos. En las palabras de Jesús está en un futuro inmediato. O el paraíso también es en el principio, en el pasado. Así que nos vamos al último libro de la Biblia, a la última de las últimas páginas, Apocalipsis 21:1. Y aquí Juan tiene esta visión del futuro y lo que ve es un cielo, una ciudad que viene de los cielos, la Nueva Jerusalén, preciosa. Todos deberíais pensar en este pasaje. Vi una nueva tierra, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia, vestida para su boda, lista para encontrarse con su novia. Así que hay una ciudad que baja del cielo. Y entonces tienes un tour virtual a través de la ciudad y dice, es un jardín. En el capítulo 22 dice, luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 2 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Así que no ahora estamos en el futuro de Jesús inmediato, sino que en el futuro lejano. Así que voy a volver a preguntar, ¿cuándo es el paraíso? ¿Es en el pasado, en el futuro inmediato o en el futuro lejano? Y todavía tenemos más opciones. Vamos a buscar la palabra paraíso en el Nuevo Testamento. Y es fascinante. Cuando Pablo habla de algo increíble que le pasó a él en oración 14 años después.
En 2 Corintios 12 to let his words frame the issue. leeré sus palabras. I'll go on to visions and revelations that he's had from the Lord. It's funny. So he talks about himself in third person. Like I had Él habla de sí mismo en tercera persona como si estuviera hablando de un amigo. and he's going to say later in the paragraph that it's him. But Y luego en otro parágrafo dice que ha sido él, que era él. Así que seguirme. Así que I said ahora 13 years ago was les voy a contar las third visiones que tier tuve. Y heaven. Yep, third tiers of the skies. Now others was nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que es que ese hombre fue llevado al paraíso. Así que aquí estamos como intercambiando cielo y paraíso. Es interesante. Y él tuvo esta experiencia donde dice muy claramente, no sé si estaba en mi cuerpo, fuera de él, pero él estaba en un estado de oración muy profunda y de repente ya no estaba donde él creía que estaba. Él estaba en el paraíso. Ahora, Pablo dice que esto le pasó hace 14 años. No experimentó el paraíso en el futuro, sino en el momento presente de cuando contaba esto. Así que venga, vamos a hablar de todas las opciones que tenemos. En el pasado, está dispuesto en el presente o está dispuesto en el futuro inmediato o en el futuro lejano para todo el universo. Así que esto es un puzzle genuino. Espero que tengáis una intuición profunda de que la respuesta a la pregunta es sí. Y no, quizá no sepas por qué. Porque una respuesta correcta a cuándo, pero realmente tienes que saber que sí, que realmente tienes razón. En Apocalipsis, en las revelaciones del último libro, una clave está en el primer capítulo. Y esto es importante entender. ¿Estáis conmigo, no? ¿Me seguís? Yo me lo estoy pasando muy bien, que lo sepáis. Juan escucha a Dios hablar y entonces va a transcribir su experiencia. Oye a Dios, dice, yo soy el alfa y el omega, el que fue y el que es y fue y el que ha de llegar. Yo, Juan, soy tu hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él. Pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Y él estaba en Patmos, en la isla. ¿Y dónde está ahora? Está en la isla, en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cómo Dios se presenta a Juan? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En la primera y última letra del alfabeto. Es una explicación obvia de yo soy aquel que era y aquel que es. De repente Juan está en la isla, en el espíritu, y de repente está en el cielo y ve una imagen de rayos y fuego y se da cuenta que se está dando cuenta que se encuentra con Jesús y Jesús le invita a escribir 7 cartas a 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, en la carta Jesús dice, para aquellos en Éfeso, los obstáculos que amenazan su vida, que están en el camino, para aquellos que venzan les daré la autoridad de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Así que hay momentos que nos acercamos a las escrituras y vemos que nuestra mente se parte o nos cruzamos con cosas que realmente yo no entiendo lo que está pasando aquí. Son momentos muy importantes porque esos textos están ahí como una invitación, al menos para mí,
para ver que la forma en que Jesús, los profetas y los apóstoles ven la realidad es different. una forma fundamentalmente diferente a mí. Kind of place that Parece ser que el paraíso access es un sitio al que puedes acceder no importa cuándo estés en tu vida and it's tied to the identity of the one that y está everybody seeks to unido encounter in a la identidad de aquel which is the person, a quien encontramos, que es la persona. personal presence La presencia personal heart del corazón precioso y mente Jesus and the de apostles and Jesús, prophets, their fundamental view of reality. como ellos ven la realidad, There is es de que hay, struggle with language here, but ahora voy a tener problemas con el lenguaje, con explicarlo. explain algebra. Es como intentar enseñar a un perro álgebra. Voy a hacer lo que pueda. Some layer, Así que hay unas capas, realm, dimension of reality dimensiones de realidad that actually isn't perceivable que no se puede by the percibir senses, right? por nuestros 5 sentidos. And touch. But Jesus takes this for granted. Pero Not Jesús even lo da por trying to hecho, prove it. This is just no like, let's intenta look at our demostrarlo. reality. And this dimension of reality, Y esta it's not dimensión de just la realidad real, even though no solo que sea real, it's actually more real than what we think is real. sino que es más real de lo que nosotros This creemos que es dimension real. of Y esta reality dimensión de is realidad not a place or a time, it's a person. no es un lugar o un tiempo, es una And it's a persona. person whose essence Y es una persona cuya esencia pouring está derramándose hacia otros, life-giving energy, dando vida, love. una energía y un amor y un poder. Paradise is a person. El paraíso es una persona. Encounter paradise in the past. Así que cuando te encuentras en el paraíso, en el presente, en el pasado, en el futuro, o en el futuro futuro, And, and they take it for granted that this y, lo- is actually the most real reality that y you dan can por hecho de que encounter. esta es la realidad más real que nunca te puedes encontrar. For lots of different reasons, Y para muchas razones diferentes, it's like we're invited to see that the world that we se nos experience invita is a a ver el subset mundo of reality. como que es una pequeña versión de la realidad, pero que la mayor realidad es donde están los arándanos. ¿Eh? Vais conmigo, ¿verdad? In other words, John, where is John? And when ¿Dónde is está John? Juan? He's on an island Está en una isla of Patmos. de And he's having this Patmos moment. But y está en yet, su everything momento, pero a happens la to vez él illustrate the ve y tiene una fellowship experiencia of de toda esta otra gente que ha sometimes tenido en otros momentos de la historia way. They are y de transcending alguna manera están trascendiendo su propio momento y encontrándose con aquel eternal now. que es el eterno ahora, And en la I'm perpetua pretty sure presencia. Y that estoy bastante seguro believing that this is the truest version of de que reality, creyendo que esta es la verdadera versión de la realidad, yeah, tiene que ver con ser cristiano. is El that problema I actually really struggle to believe that vision of reality. es que yo lucho mucho And con I esta don't visión de la think realidad that person y no is creo que es porque yo sea mala persona o estúpido, I live in a built sino porque vivo en un entorno construido que ha sido formado por siglos y siglos de cultura humana what Paul would call the principalities y and the mezclado powers. con los principales, con las And these are potestades y los powers that are at poderes, work, that are y son poderes que trying están to obrando, get us intentando to believe hacernos that the creer physical world is all que there el is. mundo que se We puede can't percibir es lo show único que with our hay, senses. It's not. solo aquel que puede ser It's percibido por actually a mis completely upside sentidos. down version of reality. And a part of my journey of learning how to see the huckleberries is really confronting Y this. mi viaje de I aprender don't a even ver know los how this happened. arándanos I don't even know how this happened. es dándome cuenta de cómo yo automáticamente percibo la realidad. But I had come to have as my default view of Pero me reality di cuenta de que anthropomorphic, materialist, mi visión era reality. materialista de la And that's realidad. prayer. Por defecto era Prayer así. is like talking to ¿Y qué God. es la It's oración? interesting. It's like La talking to this oración imaginary what if. es hablar a un mundo imaginario. That's the space that prayer occupies, if that's your vision of ¿Es reality. esa tu visión de la So it's realidad? not just like Así que no solo a era set of experiences that I need. unas experiencias que yo necesitaba tener, sino que mi visión de la realidad necesitaba How did cambiar. that happen for Y me? soy un nerd de la Biblia. ¿Cómo podía Because pasarme a I'm not mí? alone in saying all of this out loud. Y, y- y- Am I alone here? You guys know what I'm talking about? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Some of you don't have a problem with this. En esta dimensión muchos no tienen problema de entender esto, Filled with people who have the same struggle that I face. pero os vais a encontrar con mucha gente que tiene la misma lucha que yo And to explore para why my explorar vision of mi reality visión de la realidad, only consists of que what solo I consider consiste en aquello que puedo percibir materialmente, a completely
Es una visión completamente irracional de la realidad. But there's a whole tour that you could take to show in a very common sense, reasonable way that the real superstition is in a naturalist, materialist view of reality. Pero hay una manera de demostrar que en la perspectiva naturalista y materialista es donde realmente falta un concepto de realidad. Pero yo necesitaba pasar por un cambio en mi imaginación. ¿Cuándo es paraíso? Paraíso es cuando tú te encuentras con aquel. Pero este pasaje en Apocalipsis también nos hace una pregunta y es ¿dónde está el paraíso? Porque ¿dónde estaba Juan cuando se encontró con el paraíso? ¿Dónde estaba? En una isla. Ahora, si tuviera mucho más tiempo, os diría la historia de Jacob. Es la historia de un hombre. Él, su madre y su hermano mintieron a su hermano, a su padre, para conseguir la primogenitura en Génesis. Así que su hermano quiere matarlo, así que él se escapa de casa, pero dice que cuando él escapa, en un sueño, y él sueña, quizá lo conocéis, él se fue a Berseba y se fue a Harán y encontró un sitio. Y soñó unas piedras en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y es un sueño clave para entender lo que pasa. Tuvo un sueño en el que vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, así que es un lugar donde el cielo y la tierra no están separados, sino que están unidos. Y ve mensajeros de Dios que subían y descendían por ella. Y entonces, ¿qué ve? Como una figura humana en lo alto, llamado Yahvé. Y él dice, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre. Jesús le dijo al criminal, tú estarás conmigo en el paraíso. Y ahora vemos aquí que Yahvé dice a un engañador y fugitivo, yo estoy contigo en este paraíso unido al cielo y tierra, y te guardaré. Y cuando Jacob se despierta, alucina y dice, Dios estaba en este sitio, yo ni siquiera lo sabía, no sabía que estaba aquí. Rodeado de arándanos y no lo sabía. Y alucinó y dijo, este lugar es muy friki. Esto es el lugar, la casa de Dios. Es un portal entre el cielo y la tierra. Y este hombre está en una situación desesperada, va a estar exiliado por muchos años. Y es este hombre a quien Jehová se acerca y le dice, yo estoy contigo aquí. Y no es que Jacob fue a un lugar sagrado, porque quisiera encontrarse con Yahweh, sino que se duerme y sueña. Y durmiéndose es donde encuentra este lugar que se une cielo y tierra. Y es un lugar sagrado. Tampoco por tiempo no os puedo contar la historia de Ezequiel. Y os prometo que seré breve. Pero en el 6.º año está en Babilonia, exiliado, y está en una casa. En el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, estaba yo sentado en mi casa. ¿Dónde estaba? En su casa. Y los ancianos de Judá estaban con él, y allí se posó sobre él la mano de Jehová el Señor. Ah, interesante. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. ¿Y dónde? Entre el cielo
y la tierra. Now, if you're in between that, Ahora, si tú estás entre el cielo y la tierra, ¿dónde estás? well, you're in a house. Bueno, estás en una casa, en Babilonia. So listen, ¿Estáis conmigo? crucially important. Esto es crucialmente importante. And a silly way to answer this. De una forma que parece tonta, ¿dónde está el paraíso, amigos míos? ¿Está en Patmos, en una isla? Is it in a random field somewhere? ¿Está en un campo por ahí donde Jacob estaba andando? ¿O está en una casa, en Babilonia? By this point, you know that the answer to this question is yes. Yep. Y ahora espero que realmente os deis cuenta que la respuesta a la pregunta es sí. Another one. ¿Dónde está el paraíso? Authors just have a fundamentally Exactamente. the relationship of heaven and earth and ¿Os dais cuenta de la relación entre cielo y tierra? notice that in all, let me just stack up another set of interesting observations about one. Otras observaciones interesantes. These passages involve ¿Sabéis cuántos de estos paisajes or expand involucran personas con un estado de conciencia muy alto, de oración, sueño, soñando? so interesting, and this is Es muy another interesante. we all get brainwashed into A todos se nos lava el cerebro is Sigmund al ver la imagen de este mundo. Sigmund Freud es muy complicado. No debería estar hablando acerca de él ahora porque no hay tiempo. Pero hemos recibido esta herencia, esta visión de la psique humana, de creer que los estados alterados de conciencia son los que más lejos están de la realidad. Jesús y los profetas parece que lo ven al revés, sino que creen que precisamente estamos iluminados cuando estamos en esos estados alterados de conciencia, es cuando somos más vulnerables, más en contacto con la realidad que de otra manera. No solo esto es retórica, esto es como las cosas funcionan. Y yo no soy psicólogo, pero piensa cómo funciona. En este patrón que vemos, entramos al mundo. really remarkable and crazy, crazy place that any of us here on the flying space route, like here right now. Ahora estamos en un lugar como este. Entramos a este mundo de una forma muy vulnerable y con un estado de conciencia muy vulnerable y poco consciente. Y tardamos mucho en despertar, pero no realmente despertamos porque desde nuestra conciencia joven se nos dice que se nos hace daño, nos decepcionan, nos llenamos de heridas, de trauma, del dolor, los conflictos. Y lo sabéis, ¿no? Esto nos ha pasado a todos. Desde muy jovencitos desarrollamos muchos mecanismos de tratar con la realidad para sobrevivir. Y lo que pasa es que empezamos a filtrar la realidad de una manera muy distorsionada. Y esto es lo que hace el trauma. Porque te das cuenta que tu cuerpo reacciona de una forma muy irracional ante circunstancias. Y es porque nuestra percepción de la realidad se ve distorsionada desde muy jóvenes. Pero cuando estamos en un estado de vulnerable de conciencia, como cuando nos dormimos, ¿estás conmigo? No estamos en un estado activo. Y de repente, cuando estamos en ese momento vulnerable, y yo creo que lo que Jesús y los apóstoles y profetas nos invitan es a ver que en esos momentos, cuando estamos tan rendidos, cuando estamos en momentos de extrema calma y entrega, vulnerabilidad, es ahí donde estamos más en contacto con la realidad. Y lo que los autores bíblicos nos están invitando es que esos son los momentos precisamente en los que podemos tener un encuentro intencional para encontrarnos con la persona que es el paraíso, la persona que es el eterno ahora, nuestra hermana que antes de una forma preciosa clamaba, ¿quién es Jesús? Eso es realidad. ¿Sabéis lo que os digo? Eso es la realidad. ¿Os puedo contar una historia más, por favor? Solo una más. De Lucas 9. Jesús se lleva a 3 de sus mejores amigos a la montaña, a un cerro alto, para orar. Pedro, Juan y Santiago. ¿Para hacer qué? Para orar.
Y no estamos recitando versículos, la verdad. tend to have been shaped by the deep, Estos son hombres que han sido transformados por los ritmos de oración y contemplación diarios. Y cuando suben al monte a orar, lo que hacen es expander su conciencia de los arándanos a su alrededor. as he was praying, what Y happened? mientras oraba, ¿qué The pasa? appearance of his face changed. Su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante y se convierte en In that field. And aquel que Jacob vio en el campo y Ezequiel en Babilonia. ¿Estáis conmigo? like he becomes the one that Él se vuelve aquel que todo el mundo parece ver cuando entran en esa oración. Moses and Elijah, that's a whole Y Moisés y Elías también aparecen. that we don't have time to go. Es alucinante, pero no tenemos tiempo para ellos. Then a cloud appeared and covered them, and they were afraid. Y tuvieron miedo los discípulos. Cloud, where are they now? Y entonces entraron en una nube. ¿Dónde están ahora? Están en el cielo. And everything centers around their experience and their encounter Y todo se centra a través de su experiencia y encuentro con el Eterno ahora, con la persona que es el paraíso. and what is Y viene esta voz del cielo y lo que les es relevado. of the eternal now. And that one's name is. Y el nombre de él eterno es Jesús. So for lots of different reasons, Y por muchas razones, yo me he visto a mí mismo demasiado, dos décadas después, en un viaje de seguir a Jesús, donde me doy cuenta de que severely underdeveloped soul. And when I tenía un alma muy poco desarrollada. No me refiero solo a lo inmaterial, sino el núcleo de mi vida, de mi ser, todo mi yo. things that happened to me, Y una de las cosas más importantes que me pasaron fueron, en esta renovación espiritual en mi vida I went to a spiritual director, fue a un director espiritual, a real gift to me, un mentor espiritual que ha sido un don para mí, que me animó a no solo no abrir mi Biblia como lo primero que hacía, es lo que yo siempre necesitaba, el abrir mi Biblia lo primero de todo, sino sentarme en un tiempo de silencio to sit in a body posture y sentarme en una postura del cuerpo de rendición and to sit in the dark y sentarme en la oscuridad y preguntarle a Dios, hablarme a todo mi ser, in a way that I could comprehend and de tal manera que yo pudiera comprender y entender. began to do that. Así que empecé a hacer eso. ¿Y sabéis lo que pasó? Nothing happened. Nada, no pasó nada. Like for a really long time, nothing happened. Durante mucho tiempo no me pasó nada. For a year. Como por un año. Nada pasaba. And I was inspired by a friend Me inspiró un amigo who began praying more specifically with para empezar a orar de forma más específica con mis hijos también. someone prayed actually. Bueno, soy cristiano, así que oro por mis hijos. Sorry, I confess that, but that's where I was at the time. And so, you know, I would ask my sons, I have two little boys, Así que yo le preguntaba a mis hijos pequeños in their lives or things, you know, that were difficult. de orar por cosas con las que estaba luchando, lo que les estaba pasando. Said I was stupid at recess or Pues alguien que me dijo algo, me llamó estúpido en el recreo, cosas así. so silly, you guys. Era algo tan tonto. Pray with my sons about Pero bueno, yo empecé a orar con mis hijos issues in their lives. de asuntos en su vida A week or two, it just y en una semana o dos cosas empezaron a pasar and they would come home and be like, y volvían a casa y decían, mira lo que ha pasado. and I realized I had this choice to make because I could really rationalize all of that away. Porque yo en realidad podía racionalizarlo todo o podía elegir creer God was responding to my que Dios estaba respondiendo a mis oraciones, doing it through the medium of my relationship, pero que lo estaba haciendo a través de mi relación con ellos people that I love. y las personas más cercanas a las que amaba. To encounter friends, Así que empecé a encontrarme con amigos, como esa mujer, en los arbustos, and these were people in my life who were y era gente en mi vida. like purple stained teeth, you know. And my dear friend Tyler was one of these people. Mi amigo Tyler era una de las personas así en mi vida. He believes this vision of reality that Jesus does, and I began to learn how to pray again. Y yo empecé a orar entonces, a aprender a orar a través de la ayuda de mis amigos. It was their faith that helped me. Su fe me ayudó a mí a encontrar muchos arándanos. Remarkable experience, you guys. Y tuve esta experiencia increíble. I got this terrible Este último verano yo tuve una infección tremenda en mi garganta swelled up. It almost y se inflamó. about 30% closed. Y estaba como un 30% cerrado. Me fui a los médicos. Me dijeron que era algo serio y que necesitaba una operación. Pequeña, pero necesitaban instrumentos afilados para hacer algo en mi garganta.
y es muy doloroso. I scheduled, the surgery Así a que, week bueno, ago. programamos la intervención Here, these are some new friends that y fui a cenar a casa de nuevos my amigos church community, de nuestra iglesia, de and nuestra comunidad, and they asked if they could come y pray me for me preguntaron si that podían venir y I would be orar healed. y orar por mi sanidad. It's Así que lo hicieron beautiful and y es muy powerful. bonito, muy So I went poderoso. to bed Así que me in the acosté morning, y me levanté and por la mañana. it was still painful and really swollen. Todavía tenía So dolor. I have to Bueno, wait till 11 o'clock, so I'm just tengo going que to play esperar a las some 11, and so that's what I did with my voice. así que jugaré al Lego con mis hijos. I got up to go put on my shoes Me levanté para ponerme los zapatos to heal with my throat, and I walked by the bathroom, and I don't y me know fui al what to baño tell you guys, except y no my sé qué throat contaros, completely decreased in swelling as I walked. pero mi garganta se bajó I went toda to la my doctor, inflamación. Me fui al and he said, médico "You're fine. y me You dijeron, tú don't estás need to do bien, anything at all." no tenemos por qué hacer nada. You guys, I was just like, I'm probably talking for too long. I'm going like way. Probablemente me estoy pasando en el tiempo, pero I have you in my story. You know what I mean? tengo que terminar mi historia. I really, I mean, I couldn't believe it. Like, No me lo podía creer. going like, what Me voy al médico y me dice, ¿qué? ¿Qué quieres and it decir? was like my reality was Y era breaking. como que mi realidad se estaba haciendo añicos, la visión de mi realidad se estaba resquebrajando. Cares about my throat, Y de repente me di cuenta de Dios se preocupa por mi garganta, you know? se preocupa de mí. That like, here's this nerd, Aquí está trying to este talk to me, nerd, este about loco, him, intentando enseñar a otros acerca de la Biblia. but like it's been so long since I've had an encounter that Hacía felt tanto so tiempo que yo real. tenía un encuentro que se sentía como algo tan real, That doctor's office, I was just porque yo estaba en esa oficina del médico y truth is stranger than fiction. la verdad es aún más rara que la ficción. So I spent all summer, the rest of the summer, like Pasé going todo el resto del verano like it was such a gift. sintiéndome tan This bien. talk a week and a half ago, so remarkable, you guys, and at my church. And so I told the story. And afterwards, there was a woman named Danielle who came up. She was the first person I talked to, and she said, "Tim, you have a whole podcast series, and you made a video about the Hebrew word for soul. And maybe I've taught some of you that word through the video. Anybody? What's the Hebrew word? Nefesh. Yeah, nefesh. Do you remember the most literal meaning of nefesh? Throat. And Danielle said to me, God healed your nefesh, and he's healing your nefesh. Here's the thing, like, this is very unique. This will be the thing, like Paul would be like, once 14 years ago, but like, and I'm not trying to say that every time we pray and try to become aware of the presence of God, that like things like this will happen. But here's the thing, you guys, like I really want to change my default. Because I just have this deep hunch that there are more and more huckleberries to be tasted than you and I would ever imagine. You guys with me? And if there are more huckleberries to be had, and if that is what we are after in this thing called prayer, then I want a lot of prayer. I want a lot of prayer in my life. Are you with me? Yeah? I don't know what else to say. This is why I really resonate with the 24/7 prayer movement, because like this is the heart of what it's about. And like you can build skate parks and reach out to skateboarders, you can like teach Bible through creative videos, but like what a sad reality if you aren't actually eating the huckleberries and allowing them to heal your soul. You know what I'm saying? And so I don't know where you're at tonight. I know a lot of you, came and knelt here last night and are in places where many of you are feeling a sense of loss, of sacrifice, of surrender. And so, my friends, I would invite you to consider the one that we are reaching out to in prayer. And I really believe that the beautiful mind and heart that
his own essence, outpouring, healing, self-giving love. That is the one that we are invited to taste and to see when we pray. So would you come, merciful Father? Así que si puedes venir, querido Padre y Jesús, Would you come, Holy Spirit? puedes venir, Espíritu Santo. We want to taste Queremos sentir the healing power of your love. el poder de tu amor. Souls need to be healed. Our imaginations need Nuestras almas tienen que ser sanadas, nuestra imaginación tiene que ser reconstruida. Would you open our eyes to see Por favor, abre nuestros ojos all around us, para que veamos todo lo que está a nuestro alrededor. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Amen. Amén.